La luz de la mañana de Navidad se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, proyectando arcoíris agrietados sobre el suelo de madera. Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas bajo su árbol de hoja perenne, agarrando su última obra maestra. 3 figuras de palitos en crayón morado, cuidadosamente etiquetadas como papá, yo y la nueva mamá. El anillo de bodas de oro en la mano izquierda de Ryan captaba la luz del sol de diciembre como una advertencia. 20 meses de pasos a paso. 20 meses protegiendo a su hijo de un nuevo desamor. Entonces Lucas levantó la vista con esos sinceros ojos azules y pronunció las palabras que lo destrozaron todo. Papá, le pediré a Papá Noel que me traiga una mamá. ¿Te casarías con ella? Los dedos callosos de Ryan se congelaron a centímetros de su taza de café. El vapor ascendía en volutas desde 2 tazas olvidadas de chocolate caliente, mientras el silencio se extendía entre padre e hijo como un abismo. Lo que Lucas no sabía era que la mujer que había entrado silenciosamente en sus vidas cargaba con sombras más oscuras que las de Ryan, sombras que enterraban cuerpos cuando los secretos salían a la luz. Ryan se arrodilló junto a su hijo, estudiando el dibujo a crayón con atención. La figura de palitos, etiquetada como nueva mamá, tenía el pelo castaño suelto y una amplia sonrisa morada que le resultaba dolorosamente familiar. Lucas había dibujado pequeños corazones flotando alrededor de las 3 figuras, su interpretación de 6 años de la familia que tanto deseaba. Amigo, Papá Noel no funciona así, dijo Ryan en voz baja, con la voz entrecortada. El rostro del niño se ensombreció ligeramente, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Pero tal vez él podría ayudar, susurró Lucas, apretando el dibujo contra su pequeño pecho como si rezara. La taza de café tembló en las manos de Ryan mientras los recuerdos inundaban la risa de Sara, que resonaba en la misma habitación. Su tradición navideña de panqueques horribles y chocolate caliente perfecto. 20 meses atrás, una carretera helada y un momento de distracción le habían robado todo lo que creía saber sobre la felicidad. Ahora su hijo estaba sentado frente a él, inocente y esperanzado, pidiendo algo que Ryan no estaba seguro de que su corazón pudiera soportar perder de nuevo. El anillo de bodas pesaba más que el hormigón, un ancla dorada a un pasado que parecía ayer y una eternidad lejano. Vamos a desayunar, logró decir Ryan, evitando la pregunta que flotaba entre ellos como humo. La cocina olía a tostada quemada y a intentos fallidos de normalidad. Ryan seguía con la rutina familiar de ser padre o madre soltero. Revisar mochilas, firmar permisos, fingiendo que su mundo no había cambiado de dirección. Lucas charlaba sobre su lista de deseos navideños mientras untaba mermelada con la intensidad concentrada que solo los niños poseen. Isabelle dijo que también le gusta construir cosas, mencionó el chico con indiferencia, como si soltara una bomba en una conversación informal. La espátula de Ryan golpeó la sartén. Isabelle Parker había entrado en sus vidas hacía 3 meses como voluntaria escolar, tranquila y servicial, y comportándose como alguien que había aprendido a ser invisible. Ahora, de alguna manera, se había colado en los dibujos y los deseos navideños de su hijo. ¿Cómo sabes que a Isabelle le gusta construir cosas?, preguntó Ryan, manteniendo un tono cuidadosamente neutral. Lucas se encogió de hombros con la sabiduría práctica de la infancia. Me enseñó a reforzar la unión de mi proyecto de pajarera. Sabía de mortaja y espiga como tú. Ryan hizo una pausa, reflexionando sobre esta información. La mayoría de los diseñadores gráficos no poseían un conocimiento profundo de las técnicas tradicionales de carpintería. La mayoría de la gente no reconocía la diferencia entre la construcción funcional y la artesanía decorativa. La mayoría de los voluntarios no dedicaban su tiempo libre a enseñar a niños de 6 años métodos avanzados de carpintería. Las preguntas se multiplicaban en su mente como la escarcha invernal que se extiende sobre el cristal. Septiembre había llegado con el caos habitual de los nuevos cursos y los nuevos comienzos. Ryan estaba en el gimnasio de la escuela primaria, rodeado de mesas plegables y la charla entusiasta de los padres voluntarios.
Lucas se aferraba a su pierna con la desesperación practicada de un niño que ha aprendido que la gente puede desaparecer sin previo aviso. «Estarás bien, amigo», murmuró Ryan con suavidad, liberándose de sus pequeños dedos. «Estaré aquí cuando termines». El proyecto de renovación de la escuela necesitaba manos expertas, y la formación arquitectónica de Ryan lo hacía valioso a pesar de su actual condición de manitas. Los planos enrollados acumulaban polvo en su garaje, pero su memoria muscular para la construcción seguía tan nítida como el aire invernal. Isabel Parker apareció junto a su mesa como la niebla matutina, silenciosa, anodina y de alguna manera, esencial. Su cabello oscuro estaba recogido en una práctica coleta, y su ropa. Decía a alguien que entendía la diferencia entre parecer profesional y trabajar de verdad. «¿Te importa si ayudo?», preguntó, señalando la pila de madera que esperaba convertirse en los nuevos estantes del aula. Ryan asintió distraídamente, concentrado en medir las líneas de corte con la precisión que una vez le había valido premios de arquitectura. Le entregó un nivel, esperando la torpe incertidumbre que la mayoría de los voluntarios mostraban con las herramientas de construcción. En cambio, ella lo sujetó con la firmeza de quien ha pasado años asegurándose de que todo estuviera recto y en su sitio. «Ya lo has hecho antes», observó Ryan, observándola comprobar la alineación con una eficiencia experta. La sonrisa de Isabelle brilló como la luz de una vela en el viento. «He aprendido algunas cosas con los años», respondió, con la cuidadosa neutralidad de quien ha aprendido a editar su pasado. Ryan se encontró observando sus manos, callosas en lugares específicos que denotaban trabajo de verdad, no artesanía. La forma en que manejaba la cinta métrica sugería familiaridad con la lectura de planos y el cálculo de cargas. La mayoría de los diseñadores gráficos no desarrollaban esas habilidades en proyectos de fin de semana. Lucas apareció junto a Ryan durante la pausa del almuerzo, agarrando un jugo y con la expresión satisfecha de un niño que había superado su primer día sin lágrimas. «La señora del cabello castaño me ayudó con mi proyecto», anunció, señalando a Isabelle, que limpiaba el serrín de sus herramientas con metódico cuidado. «Me enseñó a hacer esquinas que no se deshagan». Ryan sintió un movimiento en el pecho, una calidez que no había experimentado desde la muerte de Sara, peligrosa e indeseable como una fuga de gas. Isabelle levantó la vista en ese momento, captando su mirada a través de la habitación abarrotada, y su sonrisa era un tímido rayo de sol después de un largo invierno. Octubre pintó milfiel de tonos ámbar y óxido, y de alguna manera Isabelle se había convertido en parte de su rutina sin que Ryan se diera cuenta. Se ofrecía como voluntaria para todos los proyectos escolares, asistía a los eventos comunitarios con una constancia discreta y poseía una asombrosa habilidad para ayudar sin ser intrusiva. Lucas había empezado a mencionarla en sus resúmenes diarios, con el cariño casual reservado para quienes se habían ganado un lugar en su pequeño mundo. Isabelle sabía de patrones migratorios de aves, o Isabelle ayudó a arreglar la mesa inestable en el aula de la señora Henderson. Cada mención se sentía como una pequeña piedra arrojada a las aguas tranquilas de la existencia cuidadosamente controlada de Ryan. Su primera conversación real tuvo lugar mientras tomaban un café en Murphy's Diner, el único establecimiento de Millfield que servía algo parecido a un espresso decente. Isabelle estaba sentada frente a él en una cabina de vinilo rojo, con las manos alrededor de una taza de cerámica, con la atención concentrada de quien ha aprendido a encontrar consuelo en los pequeños rituales. «Gracias por dejarme ayudar con el proyecto de Lucas», dijo en voz baja. «Es un niño especial». Ryan sintió la familiar opresión en el pecho que le producían las conversaciones sobre el bienestar de su hijo. «Ha pasado por mucho», respondió Ryan. Las palabras tenían un peso que no pretendía compartir con desconocidos. Isabela sintió con la comprensión de alguien que reconocía la forma del duelo sin necesidad de detalles. «La pérdida cambia nuestra forma de ver el mundo», dijo simplemente. «A veces nos hace más cuidadosos al dejar que la gente se acerque». La frase quedó suspendida entre ellos con la precisión de un corte perfectamente medido,
revelando más sobre Isabelle que horas de charla trivial. Ryan se preguntó qué pérdidas le habían enseñado a hablar con tanta autoridad sobre la geografía del dolor humano. Sus ojos tenían sombras que denotaban experiencia más que compasión, la diferencia entre alguien que había leído sobre ahogamientos y alguien que había luchado para volver a la orilla. Noviembre trajo las primeras heladas fuertes y la sutil integración de Isabelle en sus rutinas de fin de semana. Aparecía en los partidos de fútbol de Lucas con un termo de chocolate caliente y apoyo vocal para cada niño de 6 años en el campo. Ayudaba con las tareas que requerían habilidades artísticas que Ryan no podía proporcionar, y de alguna manera sabía exactamente cuándo ofrecer ayuda y cuándo dar un paso atrás. Lucas empezó a preguntar si Isabelle podía acompañarlos a comer panqueques los sábados por la mañana o a ir a la ferretería los domingos por la tarde. Cada invitación le hacía sentir como si su hijo estuviera reconstruyendo gradualmente la estructura familiar para incluir espacio para alguien nuevo. Ryan se sorprendió observando a Isabelle con creciente atención, notando detalles que pintaban una imagen más compleja de lo que sugería su superficie cuidadosamente construida. La forma en que se estremecía ligeramente ante ruidos fuertes inesperados, como sus ojos catalogaban automáticamente las rutas de salida en cualquier entorno nuevo, el hecho de que pagaba todo en efectivo y llevaba su identificación en una riñonera en lugar de una billetera normal. Lo más revelador era su conocimiento de las técnicas de construcción, que iba mucho más allá del entusiasmo de un aficionado. Sabía leer planos arquitectónicos, entendía los cálculos de carga y poseía una comprensión intuitiva de la ingeniería estructural que sugería una formación académica más que un interés casual. ¿No eres realmente diseñadora gráfica?, preguntó Ryan una tarde mientras trabajaban juntos reforzando el equipo del patio de recreo de la escuela. Las manos de Isabelle se detuvieron en la llave inglesa que había estado usando con profesionalidad. El silencio, grabado entre ellos como una cinta métrica, marcando distancias que no se podían cruzar fácilmente. Diseño cosas, dijo finalmente, lo cual era técnicamente cierto y completamente inadecuado como explicación. Simplemente no era el tipo de cosas que la mayoría de la gente esperaría. Ryan sintió la frustración familiar del arquitecto ante la información incompleta, la necesidad profesional de entender cómo encajaban todas las piezas antes de proceder con la construcción. Diciembre llegó con una calidez inesperada y la creciente presencia de Isabelle en el paisaje emocional de Lucas. El niño había empezado a incluirla en sus oraciones antes de dormir y a preguntarle cuándo podría ir a cenar en lugar de simplemente ayudar con los proyectos. Ryan se encontraba dividido entre sus instintos protectores y la creciente conciencia de que su hijo se estaba recuperando de maneras que él no había creído posibles. Isabelle devolvió la risa a su casa. No la alegría forzada de los parientes bienintencionados, sino la genuina diversión ante las interminables preguntas de Lucas y su entusiasmo desbordante por construir cualquier cosa que se mantuviera quieta el tiempo suficiente para ser construida. El cambio se produjo gradualmente, como el cambio de estaciones o la cicatrización imperceptible de heridas día a día, pero inconfundible con el tiempo. Ryan se dio cuenta de que había empezado a esperar con ilusión la presencia de Isabelle, no solo por Lucas, sino por él mismo. Ella escuchaba sus historias sobre proyectos arquitectónicos con genuino interés, comprendía su frustración con los trabajos de mantenimiento actuales, que utilizaban quizás el 10% de sus habilidades reales, y nunca le sugirió que siguiera adelante o que volviera a salir con alguien con el torpe entusiasmo de amigos bienintencionados, pero que entendían poco de la complejidad del duelo. Una tarde, mientras Ryan limpiaba el serrín de su taller, descubrió el último proyecto de Lucas. Una pequeña caja de madera con juntas cuidadosamente ajustadas y una tapa tallada a mano que representaba 3 monigotes. Dentro, Lucas había colocado un papel doblado con su lista de Navidad escrita con letra de imprenta de hace 6 años. Una madre a la que le gusta construir cosas y sabe de pájaros, y hace sonreír a papá de nuevo como lo hacía con su madre de verdad. Ryan se sentó pesadamente en su banco de trabajo, con el peso de la esperanza de su hijo asentándose a su alrededor como la nieve. El niño había estado observando,
analizando y sacando conclusiones con la honestidad despiadada que hacía que los niños fueran tan desgarradores como aterradores. Pero incluso cuando la calidez comenzó a descongelar el corazón helado de Ryan, el comportamiento de Isabelle se volvió cada vez más errático. Llamadas telefónicas que la hacían palidecer y le temblaban las manos. Ausencias repentinas explicadas con vagas referencias a emergencias familiares que nunca parecían resolverse. La forma en que miraba por encima del hombro cuando caminaban por el pueblo, como si esperara compañía indeseada. La formación de Ryan en arquitectura le había enseñado a notar cuando los elementos estructurales no se alineaban correctamente, cuando la estructura visible no encajaba con los cimientos subyacentes. Isabel Parker era una fachada bellamente construida que ocultaba algo que tal vez no soportara el peso de una inspección minuciosa. La primera grieta en la superficie cuidadosamente cuidada de Isabelle apareció una tarde de miércoles a principios de diciembre. Ryan la encontró sentada en su coche fuera de la escuela, agarrando el volante con los nudillos blancos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su teléfono estaba en el asiento del copiloto, con la pantalla oscura, pero de alguna manera amenazante en su silencio. Isabelle. Ryan golpeó suavemente la ventanilla. La preocupación se impuso a su habitual respeto por los límites personales. Ella levantó la vista con la expresión de sorpresa de alguien que se aleja del borde de algo terrible, secándose rápidamente los ojos e intentando esbozar una sonrisa que no engañaba a nadie. «Lo siento», dijo, bajando la ventanilla con manos ligeramente temblorosas. «Solo una llamada difícil». Ryan se agachó junto a la puerta del coche, poniéndose a su altura con la dulzura instintiva que había aprendido durante los peores episodios de duelo de Lucas. «No tienes que disculparte por ser humana», dijo en voz baja. «Las malas noticias nos encuentran, estemos preparados o no». La risa de Isabelle sonó como un cristal al romperse. «Algunas noticias son peores que otras», susurró. Y Ryan oyó algo en su voz que hizo que sus instintos protectores se encendieran como sirenas de emergencia. «¿Quién estaba al teléfono?», preguntó Ryan, aunque no estaba seguro de tener derecho a exigir respuestas a alguien que no le había prometido nada más allá de amistad y ayuda con los proyectos escolares. La mirada de Isabelle se dirigió a la entrada de la escuela, donde Lucas aparecería en 20 minutos, esperando encontrar caras conocidas, meriendas y las cómodas rutinas que hacían que la infancia se sintiera segura. «Alguien de mi pasado», dijo finalmente, «alguien que cree que le debo cosas que nunca podré pagar». Las palabras tenían un peso que sugería consecuencias mucho más allá del dinero o las simples obligaciones. El tipo de deuda que se paga con miedo y noches de insomnio. Esa noche, Ryan llamó a su hermano Marcus en Cincinnati, con el pretexto de planificar las vacaciones, para preguntarle sobre servicios de verificación de antecedentes y recursos de investigación privada. Marcus trabajaba en seguridad corporativa y comprendió que a veces las personas tenían razones legítimas para querer verificar la identidad y las intenciones de las personas nuevas en sus vidas. «Búscate una novia, hermanito», bromeó Marcus, pero su tono se tornó serio cuando Ryan le explicó su preocupación por las inconsistencias y las respuestas evasivas. «Confía en tu instinto», aconsejó Marcus. «Si algo te parece extraño, suele haber una razón. Pero ten cuidado con meterte en los asuntos ajenos. A veces la gente oculta cosas por buenas razones». Los días siguientes trajeron una serie de pequeñas revelaciones que pintaron un panorama cada vez más complejo de la verdadera situación de Isabel Parker. Ryan notó que siempre aparcaba donde podía ver todos los accesos a su vehículo. Prestaba atención a las matrículas de una forma que sugería que las memorizaba en lugar de observarlas casualmente. Lo más revelador era que poseía conocimientos de procedimientos legales y protocolos de protección de testigos que iban mucho más allá de lo que cualquier persona común debería entender. Cuando Lucas preguntó inocentemente por la familia de Isabelle, ella desvió la conversación con la habilidad experta de quien ha aprendido a desviar las conversaciones de terrenos peligrosos. La formación de Ryan en arquitectura le había enseñado que los problemas estructurales rara vez se anunciaban con fallos dramáticos. Por lo general,
Comenzaban con pequeñas señales que un observador atento podía detectar antes de un colapso catastrófico. Los cambios de comportamiento de Isabelle se sentían como fracturas por tensión en una viga de carga, visibles para ojos entrenados, pero potencialmente catastróficos si se ignoraban. Se sobresaltaba ante cualquier sonido inesperado, revisaba su teléfono cada vez con más frecuencia y adquirió el hábito de observar a las multitudes con la atención sistemática de quien espera reconocer rostros indeseados. La mujer que había traído tanta paz a sus vidas vivía claramente en un estado de terror apenas controlado. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche cuando Isabelle no se presentó al programa de Navidad del colegio de Lucas, a pesar de haber prometido asistir. Ryan se encontró observando el auditorio en busca de su figura familiar, mientras Lucas desempeñaba su papel de sabio número 3 con gran entusiasmo. Después de la actuación, Lucas preguntó repetidamente dónde estaba Isabelle y si se encontraba bien. Su intuición de niño de 6 años detectaba claramente lo que los adultos intentaban ocultar. Ryan puso excusas sobre emergencias laborales y obligaciones familiares. Pero su propia preocupación crecía como hielo en agua estancada. El sábado por la mañana no hubo noticias de Isabelle, y su teléfono saltó directamente al buzón de voz con un mensaje genérico que no aportaba ninguna información útil. Ryan pasó 2 veces por delante de su complejo de apartamentos, notando su coche en su sitio habitual, pero sin ver señales de movimiento en las ventanas. Lucas preguntó si podían ir a ver a Isabelle, mostrando la clase de preocupación que sugería que el chico se había encariñado más de lo que Ryan creía. A veces la gente necesita espacio para resolver problemas difíciles, explicó Ryan, aunque su propia inquietud hacía que la palabra sonara hueca, incluso para él mismo. El domingo por la noche, Isabelle apareció en su puerta, con el aspecto de haber envejecido una década en 72 horas. Su rostro estaba pálido bajo un maquillaje cuidadosamente aplicado que no lograba disimular el cansancio en sus ojos. Lucas corrió hacia ella con la alegría sencilla de un niño cuyas oraciones han sido escuchadas, rodeándola con sus brazos por la cintura con un cariño feroz. «Te extrañé en mi programa», dijo, y la expresión de Isabelle se desdibujó ligeramente antes de recuperar el control. «Lo siento mucho, cariño», susurró. Surgió algo importante que no podía posponer. Ryan escuchó la cuidadosa redacción y reconoció las señales de alguien que decía verdades técnicas mientras evitaba la honestidad total. «Tenemos que hablar», dijo Ryan en voz baja una vez que Lucas fue enviado a su habitación con la promesa de que Isabelle lo ayudaría a terminar su último proyecto de construcción con Lego. Isabelle asintió con la resignación de alguien que había estado esperando esta conversación, aunque con la esperanza de evitarla indefinidamente. Se sentaron a la mesa de la cocina de Ryan, la misma superficie donde una vez se extendió planos arquitectónicos de casas que nunca construiría y sueños que nunca perseguiría. «Sé que algo anda mal», dijo Ryan simplemente. «Lucas se está encariñando contigo y necesito saber si es seguro para él». Las palabras sonaron duras, pero necesarias, como una cirugía de emergencia que causa dolor para prevenir daños mayores. Las manos de Isabelle temblaron al tomar la taza de café que Ryan había puesto frente a ella, buscando consuelo en rituales familiares, mientras se armaba de valor para una honestidad desconocida. «Mi verdadero nombre es Isabella Morgan», comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Llevo 3 años como Isabel Parker, desde que testifiqué contra mi exmarido en un tribunal federal». Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a aguas profundas, creando ondas que eventualmente llegarían a orillas que Ryan aún no podía ver. Vincent Patterson blanqueaba dinero para gente muy peligrosa y ayudé al FBI a construir su caso en su contra. Fue sentenciado a 12 años, pero al parecer le concedieron la libertad anticipada por buena conducta. Ryan sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies como un edificio que se asienta sobre cimientos inestables. La mujer a la que su hijo quería llamar madre era una testigo federal que se escondía de criminales especializados en hacer desaparecer los problemas para siempre.
La llamada telefónica de Ryan decía que las piezas encajaban con la satisfactoria precisión de las juntas cortadas por un maestro artesano. Alguien te advirtió que se iba. Isabelle asintió, mientras las lágrimas se abrían paso a través de su esmerado maquillaje. Un alguacil estadounidense con el que he mantenido contacto. Vincent amenazó durante su juicio sobre lo que le sucedería a quienes lo traicionaran. El FBI se tomó esas amenazas lo suficientemente en serio como para reubicarme y proporcionarme una nueva identidad. Y ahora es libre, continuó Ryan, siguiendo la lógica de los acontecimientos, como leer planos arquitectónicos. ¿Y crees que va a venir a buscarte? La risa de Isabelle no contenía humor, solo el amargo reconocimiento de alguien que había pasado 3 años mirándola por encima del hombro y sabía que su vigilancia había sido justificada, no paranoica. No creo nada, dijo en voz baja. Sé que Vincent Patterson no perdona, ni olvida. Tiene conexiones con gente que puede encontrar a cualquiera en cualquier lugar con suficiente tiempo y motivación. Llevo 3 años siendo Isabel Parker, pero esa identidad no me protegerá si está decidido a ajustar cuentas. Lucas apareció en la puerta, agarrando su nave espacial de Lego a medio terminar, con la expresión confusa de un niño que ha percibido la tensión de los adultos sin entender su origen. ¿Estás triste?, preguntó. Isabelle, con la honestidad directa que hacía que las conversaciones con niños de 6 años fueran a la vez refrescantes y aterradoras. Isabelle esbozó una sonrisa que probablemente fue más convincente para un niño que para su padre. A veces los adultos tienen problemas complicados, dijo con dulzura. Pero eso no significa que hayas hecho nada malo. De acuerdo. Lucas asintió solemnemente y se subió al regazo de Isabelle con el cariño casual que denotaba un apego genuino forjado durante meses de paciente bondad. Ryan vio a su hijo acurrucarse contra el pecho de Isabelle. Vio cómo sus brazos lo rodeaban con instintos protectores que parecían tan naturales como respirar, y sintió que algo feroz e inesperado se desplegaba en su pecho. Lucas había perdido a una madre en un accidente fortuito y una tragedia sin sentido. La idea de perder a otra por violencia deliberada le parecía una crueldad particular que el sentido de justicia de Ryan no podía tolerar. ¿Qué tipo de plazo estamos viendo?, preguntó, con la voz adoptando el tono práctico que antes usaba para los plazos de construcción y la gestión de proyectos. ¿Cuánto tardará en encontrarte?, preguntó Isabelle, apretando los brazos alrededor de Lucas como si pudiera protegerlo de la conversación mediante la proximidad física. Podrían ser días, podrían ser meses, admitió. Vincent tiene dinero y contactos, pero rastrear a alguien que ha cuidado su nueva identidad lleva tiempo. Llevo 3 años siendo Isabelle Parker. He construido toda una vida en torno a esta identidad. Pero finalmente se desvaneció, dejando la inevitable conclusión sin decir. Con el tiempo, investigadores profesionales conectarían a Isabelle Parker con Isabella Morgan, y Vincent Patterson tendría una dirección a la que enviar a personas especializadas en soluciones permanentes a problemas temporales. Podrías volver a huir, dijo Ryan, aunque las palabras le parecieron como tragarse cristales rotos. Nueva ciudad, nueva identidad. Empezar de cero en otro lugar. Isabelle miró a Lucas, que se había quedado dormido en sus brazos con la confianza absoluta que solo los niños pueden mostrar. Podría, asintió en voz baja. Lo he hecho antes. Pero huir significa dejar atrás todo lo que he construido aquí, todo lo que me ha hecho sentir humana de nuevo después de 3 años de ser un fantasma. Sus ojos se encontraron con los de Ryan al otro lado de la mesa, y él vio en ellos la misma certeza que había ido creciendo en su corazón, que en algún momento entre septiembre y diciembre, entre proyectos escolares y panqueques los sábados por la mañana, habían construido algo que valía la pena proteger. Lucas estaba en brazos de Isabelle, murmurando algo sobre regalos de Navidad y nuevas familias antes de volver a dormirse. La inocencia de sus sueños se sentía preciosa y frágil, como adornos de cristal hilado que podían romperse con la más mínima perturbación. Ya ha sufrido suficientes pérdidas, dijo Ryan, aunque no estaba seguro de si hablaba de Lucas o de sí mismo.
No puedo dejar que se encariñe con alguien que va a desaparecer. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, e Isabelle se estremeció como si la hubieran golpeado, pero asintió con la comprensión de alguien que ha pasado 3 años tomando decisiones imposibles entre la seguridad y la conexión. Lo sé, susurró Isabelle. Debería habértelo dicho desde el principio. Debería haberme alejado una vez que me di cuenta de lo mucho que Lucas empezaba a significar para mí. ¿Cuánto significaban ustedes dos? Se detuvo, negando con la cabeza. Pensé que podría tener un poco de vida normal, solo por un tiempo. Pensé que tal vez Vincent cumpliría su condena completa. Tal vez podría seguir siendo Isabelle Parker para siempre. Fue egoísta y estúpido, y lo siento. Ryan percibió el remordimiento genuino en su voz, pero también el dolor de alguien a quien se le había negado el derecho humano fundamental de construir relaciones sin miedo a represalias. ¿Y si no tuvieras que elegir?, preguntó Ryan de repente, mientras la idea se formaba mientras hablaba, como una inspiración arquitectónica, golpeándolo sin previo aviso. ¿Y si hubiera una manera de plantar cara en lugar de huir? Isabelle lo miró con la expresión escéptica de quien ha aprendido a desconfiar de las soluciones fáciles a los problemas complejos. Vincent Patterson tiene dinero y contactos, dijo. Pero también es un delincuente convicto que se supone que debería estar reconstruyendo su vida, no persiguiendo a las exesposas que testificaron en su contra. Si intenta algo en tu contra, está violando la libertad condicional y arriesgando todo lo que ha ganado con la libertad anticipada. Ryan sintió que su mente volvía al modo analítico que una vez lo había convertido en un arquitecto excepcional, observando la estructura completa, identificando los puntos de tensión y desarrollando soluciones que abordaran los problemas subyacentes en lugar de los síntomas superficiales. No puede ir a por ti directamente sin exponerse. Ryan continuó. Así que tendría que usar intermediarios, personas que puedan ser rastreadas, identificadas y arrestadas, y tendría que encontrarte primero, lo que significa investigadores haciendo preguntas en un pueblo pequeño donde los desconocidos son vistos y comentados. Isabelle escuchaba con la atención de quien evalúa rutas de escape, y Ryan pudo verla empezar a considerar posibilidades más allá de la huida. Lucas se despertó mientras Ryan explicaba su plan emergente, parpadeando somnoliento y con aspecto confundido sobre por qué lo tenían retenido en la cocina en lugar de jugar con sus legos en la sala. «¿Me quedé dormido?», preguntó con la naturalidad propia de la infancia, y entonces notó la tensión entre los adultos. «Siguen hablando de problemas complicados». Isabelle le alisó el pelo con dedos suaves, y Ryan vio con qué naturalidad se había adaptado a los gestos maternales que Lucas ansiaba. «Estamos intentando averiguar cómo mantener unida a nuestra familia», dijo simplemente. Y Ryan sintió que se le paraba el corazón al oír la palabra familia pronunciada con tanta seguridad. «¿Alguien intenta llevarse a Isabelle?», preguntó Lucas con esa percepción directa que hacía a los niños maravillosos y aterradores a la vez. Como cuando mamá se fue al cielo. La comparación golpeó a Ryan como un puñetazo. El recordatorio de que su hijo ya había aprendido demasiado pronto que la gente podía desaparecer sin previo aviso ni explicación. «No como mamá», dijo Ryan con firmeza. «El accidente de mamá no fue culpa de nadie, y nadie podría haberlo evitado. Esto es diferente. Es algo que realmente podemos solucionar». Lucas asintió con gravedad, procesando la información con la seriedad de un niño obligado a comprender que el mundo contenía tanto tragedias fortuitas como crueldades deliberadas. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Lucas, y Ryan se sintió abrumado por la inmediata aceptación de su hijo de que afrontaríamos juntos cualquier desafío que surgiera. El niño había perdido a uno de sus padres por circunstancias ajenas a su control, pero parecía decidido a no perder a otro miembro de la familia por amenazas que podrían contrarrestarse con valentía y una planificación cuidadosa. «Tenemos que ser inteligentes, cuidadosos y valientes», le dijo Ryan. «Y tenemos que asegurarnos de que la gente mala no pueda lastimar a la gente buena de nuestro pueblo». Lucas asintió de nuevo y miró a Isabelle con la mirada firme de un niño que toma decisiones importantes. «¿Te vas a quedar?»,
Le preguntó Lucas a Isabelle directamente, evitando las complicaciones de los adultos para llegar a la pregunta esencial. ¿Vas a formar parte de nuestra familia o te vas a ir como todos los demás? Aquellas palabras tenían un peso que ningún niño de 6 años debería tener que soportar. La sabiduría acumulada de alguien que había aprendido a no confiar en las promesas de permanencia. Los ojos de Isabelle se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme al responder. Quiero quedarme más que nada en el mundo, dijo. Pero quedarme podría significar que gente peligrosa venga a buscarme, y no puedo permitir que nada malo les pase a ti ni a tu papá. Lucas consideró esta información con la cuidadosa deliberación de un niño que ha aprendido a pensar antes de hablar. Papá arregla las cosas cuando están rotas, dijo finalmente. Y yo lo ayudo. Tal vez también podamos solucionar este problema. La simple fe en su voz hizo que el pecho de Ryan se oprimiera de emoción y determinación. Su hijo creía que los problemas tenían solución, que las personas podían elegir la valentía sobre el miedo, que las familias podían protegerse mutuamente de cualquier amenaza. Ryan se encontró pensando en los principios de la ingeniería estructural, en cómo los edificios se mantenían fuertes, no porque evitaran la tensión, sino porque estaban diseñados para soportar peso y transferir cargas de forma segura a cimientos sólidos. De acuerdo, dijo Ryan, la palabra que conlleva compromiso. Eso se sintió como firmar planos arquitectónicos para el edificio más importante que jamás había diseñado. Lo resolvimos juntos. Nada de huir, nada de escondernos, nada de dejar que el miedo decidiera por nosotros. Isabelle miró a padre e hijo, viendo la determinación que los unía, la negativa a aceptar que el amor hacía a las personas vulnerables en lugar de fuertes. No entiendes lo que ofreces, dijo en voz baja. Vincent Patterson destruyó mi carrera, mi matrimonio, toda mi vida anterior. No dudará en hacerle cosas peores a quienes se interpongan en su camino. Entonces nos aseguramos de no estorbarle, respondió Ryan. Nos aseguramos de que sea él quien tenga que preocuparse por las consecuencias. El plan se estaba formando en su mente como dibujos arquitectónicos que cobran forma en papel. Líneas claras que definen el espacio. Elementos estructurales que brindan soporte. Todas las piezas trabajando juntas para crear algo estable y fuerte. Primero, contactamos con las autoridades. Alguaciles federales, policías locales, contactos del FBI que has mantenido. Nos aseguramos de que todos sepan que Vincent Patterson está amenazando a un testigo federal y violando las condiciones de su libertad condicional. Creamos un registro documental que le impide declararse inocente si algo le sucede. Isabelle negaba con la cabeza antes de que Ryan terminara de hablar. Llevo 3 años fuera de la red. Dijo que la protección federal de testigos terminó cuando Vincent fue sentenciado. Ahora estoy solo, y las fuerzas del orden tienen problemas más grandes que rastrear a exconvictos que podrían estar planeando venganza contra sus exesposas. Ryan percibió la derrota en su voz, el peso acumulado de 3 años pasados creyendo que no tenía aliados ni opciones más allá de huir. Quizás las agencias individuales tengan problemas mayores, coincidió. Pero los pueblos pequeños se cuidan solos, y Millfield tiene buena gente que no tolera a los acosadores. A la mañana siguiente, llegó un clima inusualmente cálido de diciembre y la primera llamada de Ryan a su hermano Marcus. Necesito información sobre alguien, dijo Ryan sin preámbulos. Vincent Patterson, recién liberado de una prisión federal, condenado por lavado de dinero. Necesito saber su ubicación actual, las condiciones de su libertad condicional y si ha realizado algún movimiento reciente que pueda violarlas. Marcus guardó silencio un largo rato, procesando la inesperada petición de su hermano, normalmente respetuoso de la ley. Parece que te estás metiendo en algo peligroso, dijo Marcus. Por fin. ¿Quieres decirme por qué preguntas sobre delincuentes federales? Ryan explicó la situación a grandes rasgos, centrándose en la condición de testigo de Isabelle y en las amenazas de Vincent, en lugar de en su creciente interés por mantenerla a salvo. Marcus escuchó sin interrupciones,
Su experiencia en seguridad corporativa le ayudó a comprender las implicaciones de la liberación anticipada de Vincent y la vulnerable posición de Isabel. «Tu instinto no me falla», dijo Marcus cuando Ryan terminó. «Si este tipo hizo amenazas creíbles contra una testigo federal, su agente de libertad condicional debe saber que potencialmente está violando las condiciones de su liberación. Pero debes tener cuidado con tu enfoque. Estás hablando de alguien con experiencia en hacer que los problemas desaparezcan para siempre. Estoy hablando de alguien que amenazó a la mujer a la que mi hijo quiere llamar madre». Ryan respondió y percibió la firmeza en su propia voz que lo sorprendió por su intensidad. «No me interesa ser cuidadoso. Me interesa ser efectivo». Marcus volvió a guardar silencio, reconociendo el tono que su padre había usado cuando la protección de su familia se anteponía a la seguridad personal. «De acuerdo», dijo Marcus finalmente, «dame 24 horas. Averiguaré todo lo que pueda sobre la situación actual de Vincent Patterson y te daré la información de contacto de las agencias federales adecuadas, pero Ryan me prometió que no harías ninguna tontería hasta que tuvieras refuerzos». Mientras Marcus trabajaba con sus contactos profesionales, Ryan contactó al sheriff Bradley Hayes, líder de las fuerzas del orden de Millfield durante los últimos 15 años. Brad iba un año por detrás de Ryan en la escuela secundaria y comprendía la importancia de prevenir problemas en lugar de responder a las crisis después de que ocurrieran. «Vincent Patterson», repitió Brad, tomando notas mientras Ryan explicaba la situación de Isabelle. «Testigo federal, condena por lavado de dinero, libertad anticipada con posible motivación de venganza. Sí, diría que eso califica como una amenaza creíble para un residente del pueblo. Dame la información de contacto de Isabelle y concertaré una reunión para hablar sobre las opciones de protección y los protocolos de emergencia». Isabelle aceptó reunirse con el sheriff Hayes, aunque Ryan pudo ver la reticencia en sus ojos al entrar en la pequeña oficina policial que atendía a Millfield y 3 municipios circundantes. Brad Hayes era un profesional competente que entendía la diferencia entre los problemas de un pueblo pequeño y las graves amenazas criminales. Escuchó la historia de Isabelle sin interrupciones, tomando notas cuidadosamente y haciendo preguntas directas sobre los socios de Vincent, sus recursos financieros y la naturaleza específica de las amenazas que había hecho durante el juicio. «Mamá», dijo Brad cuando Isabelle terminó, «llevas 3 años cargando con esta carga sola, y eso termina hoy. Nos aseguraremos de que tengas refuerzos». La reunión con el sheriff Hayes dio como resultado un plan de seguridad integral que incluía controles regulares, protocolos de contacto de emergencia y coordinación con las agencias federales que tenían jurisdicción sobre las violaciones de la libertad condicional de Vincent Patterson. Isabelle registraría su domicilio e identidad actuales en el servicio de alguaciles, lo que les otorgaría autoridad legal para supervisar el cumplimiento de Vincent con las condiciones que prohibían el contacto con los testigos de cargo. Y lo más importante, ya no se enfrentaría sola a la amenaza. La pequeña pero dedicada comunidad policial de Millfield le proporcionaría el refuerzo que se le había negado desde que terminó la protección federal. Lucas absorbió estos acontecimientos con la notable adaptabilidad de la infancia, tratando las mayores medidas de seguridad como aventuras en lugar de como una prueba de peligro. Aprendió los protocolos de emergencia con el mismo entusiasmo que dedicaba a los proyectos de construcción, memorizando números de teléfono y lugares seguros con la diligencia de un niño de 6 años. «Es como si fuéramos superhéroes», anunció una noche mientras Ryan revisaba las cerraduras de las puertas y los pestillos de las ventanas con meticulosidad. «Estamos protegiendo a Isabel de los malos». Ryan esperaba que la fe de su hijo en el triunfo del bien sobre el mal se viera justificada por los acontecimientos y no defraudada por la realidad. El 19 de diciembre llegó la primera prueba concreta de que Vincent Patterson buscaba activamente a su exesposa. El sheriff Hayes llamó a Ryan a las 6:30 de la mañana con la noticia de que un investigador privado había estado haciendo preguntas en negocios de Millfield, mostrando fotografías y ofreciendo dinero por información sobre Isabella Morgan o cualquiera que coincidiera con su descripción. «La buena noticia es que nadie reconoció el nombre ni las fotos», explicó Brad.
La mala noticia es que esto confirma que el exmarido de su novia se toma en serio su búsqueda. Estamos intensificando la intervención federal de inmediato. La respuesta federal llegó más rápido de lo que Ryan esperaba. La agente federal Jennifer Walls, una mujer compacta, de cabello canoso y la actitud sensata de alguien que había pasado 20 años lidiando con casos de protección de testigos. El alguacil Walls se reunió con Isabelle Ryan y el alguacil Hayes en la oficina del orden público, revisando el expediente de Isabelle y la evaluación de amenazas actual con minuciosidad profesional. Vincent Patterson violó las condiciones de su libertad condicional en el momento en que contrató a investigadores para localizar a un testigo federal. Explicó: tenemos autoridad para arrestarlo de inmediato, pero primero debemos localizarlo y reunir pruebas de su participación directa, no solo de las actividades de su personal contratado. ¿Cuánto tiempo lleva eso?, preguntó Ryan, pensando en el programa navideño de Lucas y sus planes para las fiestas, que de repente se sintieron valiosos y frágiles. El alguacil Walls consultó sus notas antes de responder. Podrían ser días, podrían ser semanas. Patterson fue lo suficientemente inteligente como para mantener una negación plausible sobre las actividades de sus investigadores. Necesitamos atraparlo dando órdenes directas o haciendo amenazas explícitas antes de que podamos actuar con decisión. Isabelle había permanecido en silencio durante toda la reunión, pero ahora hablaba con serena determinación. No esperará semanas, dijo. Vincent no es paciente y lleva meses planeando esto. Si sus investigadores confirman que estoy en Millfield, actuará antes de que pueda desaparecer de nuevo. Esa noche, Ryan se encontró limpiando su taller con innecesaria minuciosidad, buscando consuelo en rutinas familiares, mientras su mente procesaba la realidad de los alguaciles federales y las amenazas criminales, y la posibilidad de que la violencia visitara su tranquilo pueblo. Lucas trabajaba a su lado, organizando tornillos y clavos con especial atención al tamaño y tipo, y Ryan se maravilló de la capacidad de su hijo para encontrar la normalidad en circunstancias anormales. Papá, Lucas dijo de repente, si el hombre malo viene aquí, vamos a luchar contra él. La pregunta se formuló con la curiosidad práctica de la infancia, pero Ryan percibió en el fondo la preocupación más profunda sobre si los adultos realmente podrían proteger a sus seres queridos. Vamos a ser inteligentes. Ryan respondió con cuidado. Tenemos al sheriff Hayes, al alguacil Walls y a mucha gente buena que se asegurará de que nada malo le pase a nuestra familia. Lucas asintió, aparentemente satisfecho con la explicación, y luego volvió a su clasificación con renovada concentración. Isabelle ahora es parte de nuestra familia, dijo sin levantar la vista de su trabajo. Aunque tenga miedo, e incluso si la gente mala la busca, sigue siendo nuestra. La simple declaración impactó a Ryan con una fuerza inesperada. El reconocimiento de que su hijo de 6 años había procesado las complejas emociones de los adultos y había llegado a conclusiones sobre el amor y la lealtad que demostraban una sabiduría insuperable para su edad. El 21 de diciembre trajo consigo la llegada oficial de Winter y el primer movimiento directo de Vincent Patterson contra Isabel. El paquete llegó a su apartamento sin remitente, con fotografías suyas tomadas a distancia durante las últimas semanas. Entrando a la escuela, saliendo de la cafetería, caminando con Ryan y Lucas por el pequeño centro de Millfield. Adjunto había una nota manuscrita con la familiar caligrafía de Vincent. Sé dónde estás, Isabella. Sé a quién te importa. Necesitamos hablar. El alguacil Walls confiscó el paquete como prueba mientras el sheriff Hayes intensificaba las patrullas alrededor del apartamento de Isabelle y la casa de Ryan. Está aquí, dijo Isabelle en voz baja mientras estaban sentados en la cocina de Ryan. Lucas dormía tranquilamente arriba, mientras los adultos lidiaban con la realidad de que las amenazas se habían vuelto inmediatas en lugar de teóricas. Vincent en Millfield, o lo suficientemente cerca como para coordinar la vigilancia personalmente. Las fotografías fueron tomadas por alguien que conocía mi rutina, que había estado observando el tiempo suficiente para identificar patrones. Ryan sintió un frío que se instalaba en su estómago como niebla invernal.
El peligro abstracto se había convertido en una amenaza concreta, y la seguridad de su hijo dependía ahora de decisiones que Ryan nunca imaginó tener que tomar. «Nos atenemos al plan», dijo Marshall Walsh con firmeza. Patterson violó la ley federal al cruzar las fronteras estatales para amenazar a un testigo. Tenemos motivos para arrestarlo de inmediato una vez que lo localicemos, pero hasta entonces, Isabel permanece bajo supervisión protectora y todos mantienen una mayor conciencia de seguridad. Ryan volvió a pensar en ingeniería estructural, en cómo se diseñaban los edificios para soportar cargas específicas, en cómo se calculaban los márgenes de seguridad para superar las tensiones esperadas. El plan que habían construido parecía sólido, pero Vincent Patterson representaba fuerzas que tal vez no habían calculado adecuadamente. Lucas se despertó temprano el 22 de diciembre, emocionado por la última celebración navideña de la escuela antes de que comenzaran las vacaciones de invierno. Ryan observó a su hijo desayunar con el entusiasmo concentrado de la infancia, charlando sobre planes navideños y deseos de regalos, mientras los alguaciles federales coordinaban persecuciones y amenazas criminales rodeaban su pequeño pueblo como tormentas invernales. «¿Vendrá Isabel a mi programa de Navidad esta noche?», preguntó Lucas, y Ryan sintió la pregunta como una carga física. El programa representaba normalidad y celebración comunitaria, pero también exposición pública y horarios predecibles que dificultaban la protección. «Ya veremos, amigo», dijo Ryan, que era el tipo de respuesta evasiva que solía impulsar a Lucas a hacer preguntas de seguimiento con la incansable persistencia de un niño de 6 años. Pero esta vez, Lucas simplemente asintió con la comprensión de un niño que ha aprendido que las promesas de los adultos a veces dependen de circunstancias ajenas a su control. «Si no puede venir, ¿le dirás que canté muy bien el solo?», preguntó, y Ryan sintió que se le rompía un poco el corazón al ver la disposición de su hijo a aceptar la decepción para proteger a sus seres queridos. La decisión sobre el programa de Navidad se volvió irrelevante cuando Marshall Walsh recibió la noticia de que Vincent Patterson había sido arrestado en una parada de camiones a las afueras de Columbus. Había sido grabado por cámaras de vigilancia reuniéndose con conocidos cómplices especializados en delitos violentos. La orden de arresto citaba violaciones de la libertad condicional, intimidación de testigos y conspiración para cometer delitos federales. «Se acabó», anunció Marshall Walsh cuando llamó para darle la noticia. «Patterson enfrenta cargos federales adicionales que lo mantendrán encarcelado durante un mínimo de 20 años. Isabelle puede dejar de huir». Isabelle lloró cuando Ryan le dio la noticia. Sollozos profundos y estremecedores que hablaban de 3 años de miedo acumulado por finalmente encontrar la libertad. Lucas le dio una palmadita en el hombro con la compasión de un niño de 6 años, ofreciéndole su peluche favorito para consolarla mientras le anunciaba que ahora definitivamente podía asistir a su programa navideño. «Ese hombre malo ya no puede hacerte daño», dijo con la absoluta certeza de la fe infantil en la protección de los adultos. «Ahora puedes quedarte con nosotros para siempre». Isabelle miró a Ryan por encima de la cabeza de Lucas, y él vio en sus ojos la misma pregunta que había estado creciendo en su propio corazón. El programa navideño de esa noche se sintió como una celebración de maneras que Ryan no había esperado. Isabelle se sentó a su lado en el auditorio de la escuela primaria con un vestido verde que resaltaba los reflejos dorados de sus ojos marrones, mientras Lucas interpretaba su papel de Rey Mago número 3 con una dedicación que habría enorgullecido a los actores profesionales. Después, mientras caminaban por el centro de Millfield decorado con luces navideñas, Lucas tomó la mano de Isabelle con naturalidad. «El año que viene te sabrás todas las canciones», le informó, «porque para entonces habrás formado parte de nuestra familia durante un año entero». Ryan sintió que algo se asentaba en su pecho, como si los cimientos encontraran una base sólida. Las amenazas habían terminado. El peligro había pasado, pero las conexiones forjadas bajo presión habían revelado verdades sobre el amor y la lealtad que no podrían deshacerse ante un cambio de circunstancias. Isabelle lo había arriesgado todo para protegerlos de su pasado, y ellos habían elegido estar con ella en lugar de dejar que el miedo los separara.
Lucas había conseguido la madre que tanto deseaba, y Ryan había encontrado a la pareja a la que nunca pensó que volvería a confiar. 6 meses después, Ryan estaba en su taller ampliado, observando a Isabelle enseñarle a Lucas técnicas avanzadas de carpintería mientras colaboraban en el diseño de una casa del árbol que pondría a prueba sus habilidades. El caso federal contra Vincent Patterson había resultado en una cadena perpetua, poniendo fin al exilio de 3 años de Isabelle de su propia identidad. Había recuperado legalmente su nombre como Isabella Morgan y aceptado un puesto en la Comisión de Planificación de Millfield, utilizando su experiencia arquitectónica para ayudar a diseñar el centro comunitario que llevaría tanto su nombre como el de Ryan en la placa de dedicación. El baúl de juguetes de madera que habían construido juntos se encontraba en la habitación de Lucas, y contenía no solo juguetes, sino también dibujos, fotografías y pequeños tesoros que marcaron su evolución de desconocidos a familia. Dentro de la tapa, 3 nombres estaban tallados con una caligrafía meticulosa. Ryan, Lucas e Isabella, rodeados por la fecha en que oficialmente se habían convertido en familia, y pequeños símbolos que representaban las cosas que habían construido juntos. Lucas había insistido en añadir pequeñas figuras talladas de todas las aves que Isabella le había enseñado a identificar, porque las historias familiares deben incluir todos los pequeños descubrimientos que profundizan el amor con el tiempo. ¿Qué construirías si tuvieras a alguien que te ayudara a llevar los planos? Ryan se preguntó no a su público, sino a sí mismo, mientras observaba a su esposa e hijo planificar su próximo proyecto, con la entusiasta colaboración de personas que habían aprendido que las mejores estructuras las construyen manos que confían plenamente las unas en las otras. A veces, la arquitectura más importante no se encuentra en el diseño de edificios, sino en la creación de las estructuras que permiten a los corazones encontrar espacios seguros para la esperanza y la sanación, y el tipo de amor capaz de capear cualquier tormenta.